Señor. Te hemos adorado, Señor. Hemos bendecido tu nombre, Señor. Nos hemos regocijado en tu presencia, Señor. Nos deleita, Señor, con tu presencia haciéndose manifiesta en medio nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te ruego, Señor, que hables a los corazones, Señor, que deposites esta palabra en cada corazón, Señor. Tú sabes quién necesita escuchar esta palabra, Señor. Tú no te equivocas, Padre. Dale crecimiento, Señor. Sacia, Señor, esa sed, Señor, espiritual que vienen buscando, Señor, y te vienen buscando a ti, Señor, y solamente tú puedes saciar, amado Dios. Cautiva, Señor, los corazones, las mentes, Señor. Depositamos, Señor, abrimos, las puertas de nuestro corazón, Señor, para que tú puedas ministrarnos a través de esta palabra, Señor, que has dado, mi Dios. Usa mi humanidad, usa mi ser entero, Señor. Toma el control. Dame sabiduría, entendimiento, Padre, para que pueda fluir, Señor, los pensamientos de tu Santo Espíritu a medida que yo abro mi boca, Señor. Sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, obrando en mí, Señor, y en los corazones, Señor, de tu pueblo. En el nombre de Jesús te pido esto, Señor, y te doy las gracias porque sé que me estás escuchando, Señor. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? El Señor está en medio nuestro. Las ofrendas y los sacrificios eran instrucciones dadas por Dios al pueblo de Israel. Y si prestamos atención, cuando tengan tiempo pueden comenzar leyendo el capítulo 6. Y las ofrendas y los sacrificios previos hasta llegar al versículo 12, 8 en adelante, si no me equivoco. Los versículos anteriores son indicaciones para el pueblo. Y del versículo 8 en adelante, le toca al sacerdote llevar a cabo estas direcciones o instrucciones de parte de Dios. Y trata del procedimiento de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y en este pasaje recibe Moisés instrucciones para entregar a los sacerdotes respecto a sus deberes, y comienza hablando sobre el holocausto, el sacrificio quemado a Dios. Y el sacrificio consistía en llevar a cabo 2 corderos, y uno se ofrecía en la mañana y uno se ofrecía a la salida del sol. El otro en la tarde. Uno se ofrecía en la mañana a la salida del sol, y el otro en la tarde, cuando comenzaba a declinar el día. Ambos eran consumidos por completo por el fuego. Y si bien esto eran instrucciones en el Antiguo Testamento para los sacerdotes, podemos hacer un paralelismo con nuestra función como sacerdotes del nuevo pacto de Dios. La palabra de Dios declara que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice Primera de Pedro 2, 9 y 10, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y me gusta este versículo que sigue en el versículo 10, dice: vosotros, ustedes, en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia de Dios, no la habíamos visto la misericordia de Dios, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios. Y ese pueblo somos nosotros, hermanos. La misericordia nos alcanzó, la misericordia de Dios, y nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario.
Y dice Pedro, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y sigue diciendo el libro de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso decía que fueron instrucciones específicamente dado a los sacerdotes, pero esto tiene una aplicación para nuestra vida. Nosotros somos sacerdotes delante de Dios también. Y nuestra vida y nuestro corazón son altares en los cuales podemos ofrecer sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, sacrificio de labios a nuestro Dios. Pero tenían una tarea los sacerdotes. Mencioné que nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser entero debe de ser delante de Dios como un altar delante de Dios, donde ofrecemos nuestro ser, sacrificios a Dios que le agradan. La palabra de Dios dice que nos presentemos a Dios como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Y el sacerdote tenía que llevar a cabo estas tareas. Pero comienza diciendo el versículo 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Le da una instrucción el Señor, ese fuego no debe de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Y él quemará sobre él grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. 3 veces le da la instrucción o la advertencia a Moisés para que se la dé a los sacerdotes de no dejar apagar ese fuego. Ya que hay una aplicación para nuestra vida. El fuego de Dios, el fuego, Juan el Bautista, cuando está bautizando, dice, viene uno después de mí, el cual yo no soy digno de desatar su calzado, pero él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y de ese fuego quiero hablar hoy yo. El fuego aquí, el Señor les da indicaciones que no debe de apagarse. Y les encomienda que cada mañana deben de traerle leña. Nuestra lucha espiritual es cada mañana, hermanos. Cada mañana debemos de traer ese combustible, la leña. Y voy a hacer mención para que vayamos entendiendo mejor. Pero como sacerdotes de Dios, pueblo de Dios, siervos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos se consideran hijos de Dios aquí? Nos toca llevar a cabo una tarea, y es de no dejar apagar el fuego de Dios de nuestros corazones. El versículo en el libro de Levítico, si tienen su Biblia, los invito a abrir la palabra de Dios. En Levítico 9, en el versículo 24. ¿Por qué era tan importante ese fuego, hermanos? Era tan importante porque fue Dios quien inició ese fuego. Levítico 9:24 dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Dios inició ese fuego, y Dios inició ese fuego en nuestro corazón también. Jesucristo puso esa llama, su luz, su fuego sobre nosotros, que cada mañana nos corresponde no dejar apagar esa flama de Dios en nuestras vidas. Y el pueblo, los sacerdotes, tenían como tarea traer la leña, hermanos, cada mañana, y no dejar que se apagara. Y aquí hay una aplicación para nuestra vida, que no debemos de dejar que se apague la llama que encendió Dios en nuestro corazón ya. Segunda de Timoteo 1:6 dice,
Este es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando venimos a los pies de Dios somos sellados con el Espíritu Santo, somos marcados, hermanos, y Dios enciende algo en nosotros. ¿Cuándo se sintieron diferentes cuando vinieron a los caminos de Dios? Hubo un cambio en nuestras vidas y lo pudimos sentir. Omar testificaba en esta mañana que cuando se rindió a los pies del Señor se sentía diferente, había un cambio en él. Había un gozo, repartía Biblias, todo. Ese es el fuego de Dios y eso solamente lo produce Dios en nosotros. Y Dios no quiere que ese fuego se vaya apagando en nosotros, sino que cada mañana busquemos su rostro, busquemos su presencia, busquemos a Dios, el tener comunión con Dios todos los días. Están muy serios, hermanos, ¿qué les pasa? ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. 3 veces en el versículo, hermanos, en estos versículos se menciona: mantengan el fuego encendido, jamás permitan que se apague. Cada mañana el sacerdote tenía que poner leña en el altar para mantener el fuego encendido, y esta leña era el combustible para el fuego del altar. Y cada mañana nosotros tenemos que buscar esa leña, ese combustible, hermanos. Y es ante la presencia de Dios, alimentando nuestro espíritu a través de su palabra, a través de la oración, a través de la adoración, el tener comunión con Dios diariamente. Es verdad que tenemos muchas cosas que hacer en la vida, nos enredamos en las cosas de la vida y a veces venimos y ponemos a Dios en último lugar cuando nos acordamos de Dios. Y como humanos nos sucede eso, pero hoy Dios nos advierte y nos habla. Dios nos ha estado hablando, hermanos. Dios dio la palabra de volvernos a Él. El pastor Abraham nos habló del primer amor. Y todo esto, si tú lo conectas, prestas atención, es Dios hablándonos a nosotros de la importancia del mantenernos, las clases de la mañana, de permanecer en Jesús. Y que separados de Él nada podíamos hacer. Buscar el fuego, buscar el poner el empeño a que no se apague el fuego, buscar traer la leña, el combustible. ¿Cómo lo conseguimos ese combustible, hermanos? A través de la oración, ya lo mencioné, de la adoración, leyendo su palabra, hablando con Dios, buscando su rostro, obedeciendo, sometiéndonos a su palabra, obediencia a Dios. ¿Cuántos aquí podemos decir que estamos haciendo eso? Mencionaba yo que el fuego lo inició Dios en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también declara la Escritura que por primera vez el día de Pentecostés el fuego, el Espíritu Santo de Dios descendió como fuego, hermanos. Y aún sigue ese fuego, el Espíritu Santo, obrando en su pueblo hasta el día de hoy. Pero toca a cada uno de nosotros mantener esa llama del fuego de Dios en nuestras vidas. Quiero que vayamos al libro de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, en el versículo 16. Ya conocemos, y lo mencionó Mar por la mañana, que ya todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que nos toca hacer. Y Dios ha puesto todo, Dios nos ha dejado todo
pero toca a cada uno de nosotros buscar o apropiarnos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Le da una advertencia: ten cuidado de ti mismo. Algunos dicen que tenemos una lucha, y es verdad, diaria. El diablo nos ataca, las tentaciones, todo. Pero también nuestro propio yo, hermanos. Tenemos que luchar con nuestro propio yo, el negarnos a nosotros mismos. Y y Pablo le habla a Timoteo y le está dando una advertencia de que tenga cuidado de él mismo. Jesucristo le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, si permanecemos con Dios y para Dios y le creemos a Dios y permanecemos en Dios, no caeremos de su gracia, hermanos. Pero para esto debemos de velar y orar, es decir, no dejar apagar ese fuego que Dios inició ya en nuestro corazón. Estamos hablando de mantener el fuego encendido de nuestras vidas, y se le da la indicación a los sacerdotes que tenía que ser cada mañana. Y eso nos toca a nosotros todas las mañanas, venir delante de la presencia de Dios. La pregunta es: ¿cuántos lo estamos haciendo? Acabamos de leer donde dice: ten cuidado de ti mismo. Está hablando de que puede haber un descuido. ¿Qué significa el descuidarse? El ser negligente, falta de cuidado, falta de atención, olvidar, deslizarse. Eso es descuidarse. Y le dice Pablo a Timoteo, su discípulo, que tenga cuidado de él mismo. Es decir, no te descuides. ¿Y por qué nos descuidamos, hermano? ¿Por qué viene el descuido en nuestra vida? Y estaba leyendo y estudiando y encontré varios puntos. Y usted meditará y usted mismo se contestará si está de acuerdo o no, si aplica a usted o no. El descuido viene cuando ponemos, dice un comentario bíblico, el descuido viene cuando ponemos prioridad a otras cosas antes que a Dios. Ahí es donde nos desenfocamos y ponemos atención en cualquier otra cosa, menos en las cosas de Dios. Viene el descuido también cuando nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que lo que estamos haciendo está bien, sin primero consultar a Dios. Viene el descuido también cuando no escuchamos el consejo y la corrección. ¿A cuántos nos gusta que nos corrijan? Somos bien orgullosos, ¿verdad? Lo digo por mí mismo, porque a veces me corrigen cuando estamos ensayando y como que incomoda un poco, pero es parte de nuestro crecimiento. Y cuando no escuchamos el consejo o la corrección, ahí puede venir el descuido espiritual, hermanos. Cuando ponemos a Dios en segundo lugar, viene un descuido espiritual. Por eso dice el libro de Mateo,
en el capítulo 6, en el versículo 33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que necesitemos, Dios las conoce, serán añadidas conforme a su voluntad, claro. ¿Cómo nos descuidamos o cuándo viene el descuido también? Cuando hay pereza espiritual. Un ejemplo, pudiendo estar en la casa de Dios, no estamos por X razón. Y usted sabe si puede estar o no puede estar. Pero a eso lo podemos llamar como pereza espiritual, hermanos. Nos pesa venir o estar delante de la presencia de Dios. Cuando viene la tentación y no la desechamos, eso también crea descuido espiritual. Cuando hay conformismo, y esto es bien peligroso, porque muchos nos sentimos conformes. Venimos a la casa de Dios, ofrendamos, damos diezmos, hacemos lo que podemos, pero no es lo externo, hermanos. Aquí lo que Dios mira es el corazón. Podemos hacer muchas cosas, incluso ha habido testimonios de pastores que ellos mismos declaran que se envuelven en muchas cosas. Y eso le pasó también en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le da el mensaje a las 7 iglesias. Haces muchas cosas, pero has descuidado tu primer amor. Podemos hacer bastantes cosas y descuidar nuestra comunión con Dios. Hay una pregunta que les quiero hacer. ¿Es fácil que la llama de fuego del cristiano se apague? ¿Es fácil o no es fácil? Yo creo que sí es muy fácil. Si no permanecemos alerta, si no hay oración, hermanos. Yo sé que a veces choca que nos mencionen varias veces tenemos que orar, hermanos, pero es que es en la presencia de Dios donde obtenemos nuevas fuerzas. Es en la presencia de Dios donde nos fortalecemos espiritualmente. Es en la presencia de Dios a través de la oración que confesamos nuestros pecados y Dios nos perdona y su misericordia nos alcanza. Es por eso que es tan importante la oración, el estar en comunión con Dios. Dios nos habla a través de la oración. Por eso es que se hace tanto hincapié en la oración y a veces choca y ya lo sabemos, pero el problema no es que lo sabemos, el problema es que no lo hacemos. Ese es el problema. Cuando no escudriñamos las palabras de Dios, ¿cuántos leen la palabra de Dios todos los días, hermanos? Yo no lo hago y estoy siendo transparente. Dios me habló a mí primero, este mensaje fue para mí. Y yo quiero que usted se identifique y que entienda la importancia. Cuando no nos mantenemos ocupados en las cosas de Dios, es cuando estamos bien frágiles o flacos espiritualmente, hermanos. Y es ahí donde podemos caer y apagar el fuego de Dios. Cuando nos ocupamos de cuantas cosas y siempre ponemos como excusa, la excusa número 1, el trabajo. ¿Es cierto o no es cierto? Y es necesario que trabajemos porque la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Tenemos que trabajar, es importante trabajar, pero es más importante mantener el fuego, la llama del Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermanos. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Omar daba el testimonio en la mañana de el proceso, cómo fue Dios tratando con él. Pero Dios nunca lo desamparó. Y yo también creo lo que dice la palabra de Dios, que Dios honra a aquellos que le honran a Él primero. Pero a veces, o muchas veces nos cuesta poner esto en práctica. Porque hay un conformismo. Por eso decía yo que es bien peligroso el conformismo. La pereza espiritual. Y aquí está el ejemplo perfecto de que usamos el trabajo.
salimos bien cansados del trabajo, el servicio empieza a las 8, salimos bien cansados del trabajo y nos entra esa pereza de venir a la casa de Dios. Y es ahí donde tienes que negar el yo y alimentar tu espíritu y someter la carne, y permanece el fuego, la llama de Dios en nosotros. Pero nos cuesta hacer esto. Por eso es necesario buscar a Dios cada mañana, porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos aquí se atreven a decir que Dios no pone ese querer y el deseo de buscarlo? Yo sé que a todos, conozcan a Dios o no conozcan de Dios, hay algo en nosotros de que sabemos que tenemos necesidad de Dios. Dios produce eso en nosotros. El fuego. El fuego es una cualidad que ilumina. ¿Cuánta luz ilumina tu luz? La llama de fuego que hay en ti y en mí. ¿Estás siendo luz? ¿Estás alumbrando la vida de otros? El fuego es una cualidad que calienta y sana. ¿Cuántos corazones fríos? El fuego cae en ti, Dios en ti, calienta o entra, derrite o quita ese frío espiritual en la vida de otros. ¿Lo estamos haciendo o sucede eso en nuestras vidas? El fuego quema cualquier materia combustible. El fuego se utiliza para el oro, hermanos, para purificarlo y quitar las impurezas. La presencia de Dios, que es el fuego de Dios, quita toda impureza para nuestras vidas también, hermanos. Y surge una pregunta. ¿Arde el fuego perpetuo en el altar de tu corazón? Vayamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, de versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Decía yo que el descuido es un desliz. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad? Nosotros debemos de cuidar de que no se apague el fuego que Dios inició en nuestros corazones, buscándolo a Él todas las mañanas. El sacerdote tenía que traer la leña, nosotros tenemos que traer nuestro ser entero delante de la presencia de Dios y humillarnos delante de Dios, hermanos, para mantener esa llama encendida, ardiendo en nuestros corazones. Para concluir, podemos dedicar de nuevo todos los días. La palabra de Dios declara que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana.
Y todas las mañanas tenemos una oportunidad diaria para dedicar nuestro amor, nuestra obediencia para Dios, porque estos nunca deben de apagarse en la vida de nosotros, en la vida de un cristiano. Porque el fuego que se encendió por primera vez el día de Pentecostés aún arde entre el pueblo de Dios. Que todo sacrificio ofrecido en la forma señalada por Dios será aceptada, aunque no se pueda traer. En el Antiguo Testamento se les requería traer para la expiación de sus pecados un cordero, 2 tórtolas, 2 palominos, pero al que no tenía nada también se le era aceptable traer una porción de harina, hermanos. Pero todos se presentaban delante de Dios. Nadie venía con las manos vacías, todos traían algo delante de Dios. Y todos nosotros, sea un suspiro, sea una lágrima o un gemido, serán también aceptados por Dios. Podemos seguir teniendo comunión delante de Dios, trayendo la leña para que el fuego que hay en nuestros corazones no se apague. Y nuestra vida, nuestro ser como altares de Dios, aún podemos ofrecer a Dios sacrificios, pero es tarea que nos toca a cada uno de nosotros, el no dejar apagar el fuego de Dios que encendió Dios en nuestros corazones. Pónganse sobre sus pies, vamos a hacer una breve oración y el pastor estará tomando parte. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor. Haznos entender, Señor, la importancia de el estar, Señor, permaneciendo en ti, buscando tu rostro, buscando, Señor, tu dirección, para así poder vivir vidas santas y agradables delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque aún sigues tratando con este pueblo. Gracias, Señor, porque nos tienes aún, Señor, presentes en tu corazón, Señor, y sigues obrando en nuestras vidas y quieres seguir moldeando nuestros corazones, Señor. Te doy las gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Sigue con nosotros, Señor. Permanece con nosotros, Señor, hasta el final de este servicio y en nuestras vidas primeramente, Señor. Te damos las gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, nuestro pastor seguirá tomando parte.